¿Me confirman si puede ver mi pantalla? Sí, ¿Me se ve, confirman, ingeniero, por sí se favor? puede visualizar. A ver, Sí, se chicos, por puede. favor, su apoyo. Gracias, Flor, se puede ver. Gracias, Max. Todo genial. Ok. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con el taller del día de hoy denominado Dynamo en la automatización de procesos BIM. Mi nombre es Óscar Mendoza Villena. Soy ingeniero civil de profesión. Actualmente me desempeño como coordinador BIM en Forte Ingeniería y soy certificado en Autodesk Certified Professional en Revit Estructuras. Mi nombre es Óscar Mendoza Villena, como les había comentado. Desde el año 2019 trabajo con software Revit en la industria eco. Me desempeño actualmente como coordinador BIM 5D, encargado del área de gestión de entregables y parámetros para costos 5D. Como experiencia laboral, participé como asesor BIM en el concurso BIM Competition en el año 2022 y el año 2023 para la Universidad Nacional de Altiplano de Puno. Me desempeñé como analista BIM en el Hospital de Pomabamba por área de edificaciones, modelador BIM en el Hospital de Caraz en Consorcio Suyay 2 y también en diferentes proyectos multifamiliares para lo que es DCB Consultores. Con respecto a certificaciones, cuento con la certificación de Revit Estructuras de Autodesk Certified Professional y también cuento con la certificación Dynamo Python Scripting de Vinera. Con respecto al académico, cuento con la certificación BIM Manager por la Pontificia y gestión BIM NSAM. La agenda del día de hoy, vamos a ver un concepto inicial de BIM según la norma ISO 19650, para luego ver los roles del BIM, ya que esto es importante porque en esta fase podemos ver dónde está aplicado Dynamo o a qué tipo de rol va aplicado Dynamo. Luego veremos las diferencias entre programación visual y textual, como dando una pequeña introducción al software Dynamo. Luego veremos lo que es interfaz y concepto para luego pasar a aplicaciones y finalmente realizaremos un ejemplo práctico. Antes de empezar, me gustaría conocerlos a ustedes, si de lo que se esperan respecto a esta charla. Si desean participar, estoy atento a leer el chat. Un comentario adicional. Recientemente vi una publicación en LinkedIn para un puesto de coordinador BIM, en los cuales se requería ya saber de programación visual. Esto es importante porque nosotros debemos automatizar esos procesos diarios que realizamos, por ejemplo, en la creación de niveles o la exportación de planos, que normalmente lo hacemos a diario. Y entonces eso el día de hoy lo veremos de manera importante. Seguimos. Vamos a realizar una introducción viendo un poco de BIM. De ahí poco a poco iremos hablando de Dynamo para finalizar viendo la interfaz para perder el miedo al Dynamo. Hoy día vamos a desarrollar un script bastante importante que es la exportación de parámetros. Entonces, para esto, Dynamo se basa en lo que es programación visual, pero programación visual no data de esta última época. Programación visual se data desde el año 1970. Una descripción del sistema o codificación de los elementos y era programación visual. Entonces, empecemos. Partimos con ¿qué es BIM? BIM, acá tengo un concepto simple pero preciso. Cuando nosotros hablamos de BIM, es el conjunto de metodologías que permiten diseñar, construir y operar una edificación de cualquier activo de forma colaborativa en un entorno común. ¿Qué significa? Que BIM es la representación digital de nuestro producto, ya sea un edificio, ya sea una carretera, ya sea un hospital. Cualquier activo construible, con BIM lo podemos representar digitalmente. ¿Y BIM en qué etapas abarca? Abarca etapa de diseño, etapa de construcción y etapa de operación y mantenimiento. Como BIM está representando el activo construible, este activo construible debe estar compuesto por tres partes. La información gráfica, por ejemplo, la materialidad,
el volumen, la información no gráfica y la información después del activo en caso se establece en el plan de ejecución. Nosotros cuando hablamos de BIM, su mayor enfoque está en los procesos. Según el libro de la ISO 19650, el 80% es proceso y 20% tecnología. Esto ya es importante porque si nosotros sabemos definir qué es lo que queremos con BIM desde el comienzo, podemos tener un proyecto bastante bueno con unas métricas más que aceptables. Entonces, siempre bueno es definir nuestros estándares, ya que la norma ISO 19650 nos indica los conjuntos de procesos que nosotros debemos seguir en nuestros proyectos. Entonces, BIM es estandarización, es proceso, es orden, ¿y en qué etapas lo abarcaríamos? BIM abarca a todas las etapas de la construcción. Entonces, resumiendo esto, BIM es más que un software de Revit, BIM es un proceso, una colaboración. Reconociendo lo que es BIM, enfaticemos ahora lo que son los roles BIM en la industria. Esto hay que dejar claro porque nosotros debemos ver dónde está orientado el Dynamo. Lo que se consideró para esto, los más conocidos en la industria AECO. Los roles BIM, según la Guía Nacional BIM Perú, son modelador, coordinador, auditor y gestor. Comencemos primero con el modelador. Modelador es aquel persona que desarrolla el modelo BIM o representa digitalmente el producto a través de unos datos iniciales, como por ejemplo puede ser un diseño, unos planos, que se le da por parte del grupo de diseño, se le da al modelador y él representa digitalmente ese producto. Coordinador se encarga de desarrollar el proceso de integración y flujo de información entre los diferentes actores. Por ejemplo, entre los grupos de modeladores, asistentes, el grupo de diseño, el coordinador es el que se encarga de gestionar para que el modelo tenga una buena métrica y se pueda entregar bien. El auditor es el que se encarga de supervisar lo que se realiza el modelador y el coordinador. Visualiza y verifica la información geométrica y datos desarrollados en BIM. Y el gestor es que lidera la planificación de desarrollo y los recursos humanos. Entonces, resumiendo, el modelador es el que se encarga de representar digitalmente el producto, el coordinador es el que se encarga de supervisar lo que hace el modelador para lo que llegar a una buena coordinación. El auditor es el que verifica y el gestor mayormente se encarga más en los procesos, ya en plan de ejecución o lo que son procesos para los diferentes modelos BIM. Entonces, ¿es correcto que un modelador BIM entienda programación visual? Lo correcto es de que el modelador BIM sepa cómo correr los scripts y cómo editar de manera básica. Entonces es obligatorio. Yo creo que más aplicaría para un futuro coordinador o un futuro BIM manager o auditor BIM o gestor BIM, ya que eso gestiona o reduce bastante los tiempos de persona. Porque, por ejemplo, ¿quién de nosotros que estamos en el mundo BIM no ha realizado, por ejemplo, la exportación de metrados o la exportación de planos, que a veces es un proceso bastante repetitivo y que lo realizamos todos los días? Y pues entonces con Dynamo podemos automatizar ese tiempo bastante considerable. O también, por ejemplo, en la creación de niveles se puede reducir el tiempo bastante considerable. Antes de pasar a programación, ¿tienen alguna duda? ¿Quedó todo claro hasta ahí? Quisiera su participación, por favor. ¿Se entiende todo claro para ver lo que es programación? Bueno, creo que no hay dudas, así que continúo. Entonces, cuando hablamos de programación, les muestro esta imagen de lo que es Project, porque en esta imagen nos olvidamos un rato. Ahí tienen una duda. Un momento. ¿En dónde entraría el rol de BIM Manager? El rol de BIM Manager también son considerados, pero BIM Manager más estaría enfocado a lo que son dirección del proyecto. Y BIM Manager, o sea, no es necesario que conozca el Dynamo, pero sí que lo sepa manejar en caso realice una automatización. Ok, entonces seguimos. Con lo que es, me dicen que sí se entiende. Genial. Entonces, retomando con lo que es programación,
Para programación nos olvidamos un rato de Revit, un rato de Dynamo o un rato de cualquier otro tipo de software y vemos esta imagen porque creo que es bueno definir qué es. Cuando hablamos de programación es ordenar los procesos y tareas en las actividades, en las diferentes fases de nuestro proyecto. Por ejemplo, acá tenemos los diferentes fases de nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos investigación de mercado, concepto de producto, funciones y presupuesto. Estas fases realizan determinados procesos de manera ordenada. Y entonces, nosotros teniendo de manera ordenada esto, podemos definir todo este proceso como programación. Entonces, teniendo claro lo que es programación, pasaremos a los tipos de programación. La programación se divide en dos, programación textual y programación visual. Programación textual es aquella que se encarga de, es aquella que se realiza en una herramienta para escribir código, como puede ser en diferentes tipos de lenguaje de programación, ya sea Java, Python, C# o otro lenguaje de programación para realizar una actividad o un proyecto para automatizar esas tareas. La situación con programación textual es que la programación textual debe seguir un determinado orden y la programación visual también. Entonces, ese determinado orden se denomina un algoritmo. El algoritmo es la base de toda la programación. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas y ordenadas para resolver el problema o realizar una tarea. Por ejemplo, acá tenemos el primero se nace antes de programación, siempre se realiza un diagrama de proceso que se le denomina el algoritmo. Por ejemplo, nosotros para calcular el área de un círculo siempre nacemos que tenemos datos de entrada, por ejemplo, lo que es el radio, lo que es el valor de pi y el resultado. Realizamos el programa para calcular el área de un círculo, insertamos el radio, se procesa el radio y tenemos el resultado. Entonces, nosotros este diagrama de proceso lo pasamos a lo que es de manera de texto y a partir de eso nosotros realizamos nuestra programación textual. Y a partir de eso nosotros podemos desarrollar nuestro código y esto realiza una cierta actividad. En este caso, calcula el área del círculo. Entonces, ¿qué es programación visual? La programación visual también es conocida como la programación diagmática. La programación visual se basa en bloques diseñados de manera gráfica. Por ejemplo, acá tenemos un montón de bloques de que todos los bloques se conectan para realizar una tarea en flujo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este cierto sentido, esta programación visual nos está realizando de que permite que escriba el archivo de Excel a través de unos datos de entrada. Entonces, la programación visual nos permite, a diferencia de la programación textual, es que se nos facilite entrar al mundo de programación. Porque cuando tú entras al mundo de programación, necesitas saber un software. Pero acá necesitas saber un lenguaje de programación, perdón. Necesitas saber un lenguaje de programación. Mientras acá en Dynamo, tú tienes que aprender más las funciones que realizan los bloques. Por ejemplo, el bloque de Excel Write to File realiza la función de escribir el Excel. Entonces, a partir de eso, puedes realizar la programación visual. La programación visual es base del software Dynamo. Dynamo nos permite realizar automatizar las tareas. Eso es muy importante porque más allá de exportar los metrados, nosotros podemos controlar la data. Eso es controlar la data. Por ejemplo, en lo que es laboralmente, actualmente yo me encargo de lo que es la gestión de costos 5D para lo que son parámetros. Y, por ejemplo, yo me encargo de los códigos de cada elemento. Y los códigos de cada elemento es complicado estar insertando uno por uno. Entonces, con Dynamo yo tengo el control en Excel y si, por ejemplo, si otra persona yo quisiera que trabaje con el mismo código que yo, lo único que yo les pasaría es el script desarrollado en Dynamo y a partir de eso ya tú tienes el control de la data. Estás automatizando el proceso de buscar el código y a partir de eso realizar la automatización. Continuamos. Entonces, ¿qué es Dynamo? Dynamo es una herramienta que nos permite acceder a la Revit API. La Revit API es
todo el manual para lo que es Revit, pero en manera de código. O sea, por ejemplo, Dynamo es un software que nos permite realizar, automatizar los procesos, pero es un software bastante potente, porque tú al aprender Dynamo no solamente aprendes Revit, sino también aprendes Robot, aprendes Formit o aprendes Civil, porque la data, o sea, todo, tanto en Civil, tanto en Formit o tanto en Robot, son datos y los datos los puedes gestionar. Entonces, por ejemplo, acá me pasó en uno de mis primeros trabajos es de que yo necesitaba trasladar el modelo analítico desde Revit hasta Robot y se me hacía bastante complicado hacerlo manual, o se me olvidaba algunos datos o no les portaba bien. Entonces, yo establecí primero mi flujo de proceso en lo que es cómo lo hacía yo manualmente, y a partir de eso, cuando tú sabes que lo puedes hacer en Revit, lo pasas a Dynamo y lo automatizas. Y eso es bastante útil porque, por ejemplo, si yo quisiera pasar el código que yo estoy realizando a partir a otra persona, solamente les paso el script y le digo, oye, necesito que me entres tales datos de entrada y con eso lo modificas. Por ejemplo, Dynamo se basaba, resumiendo, Dynamo se basa en lo que es programación visual. Entonces, esta programación visual, por ejemplo, en este caso está realizando un cuboide por coordenadas. Necesita dos datos de entrada, el punto bajo y el punto alto. El punto bajo también tiene otro bloque de código de que necesita el punto más bajo, que es el 00, y el punto más alto es a través de números integrables que lo podemos editar. Entonces, Dynamo es una potente herramienta, ya que, por ejemplo, si en caso en el curso lo vamos a ver, es la manera de armaduras o encofrados o automatización de lo que son exportación de metrados, nosotros podemos ver ese proceso en Dynamo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver cómo se desarrolla la geometría o cómo extraemos, por ejemplo, para hacer las armaduras de las vigas, primero nosotros necesitamos extraer esa data. Y esa data lo podemos previsualizar en Dynamo sin necesidad nosotros de verlo en Revit o ver cómo estamos ejecutando en Revit. Entonces, ya vimos lo que es a quién va enfocado, para qué es Dynamo, y ahora vamos a ver el para qué sirve Dynamo. Dynamo principalmente sirve para estos puntos. Por ejemplo, nosotros en Dynamo podemos construir geometría basada en data. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos realizar un script para lo que es la elaboración de un edificio paramétrico, por ejemplo, una torre o un edificio arquitectónico que necesita unos datos de entrada que son variables, entonces nosotros podremos construir con Dynamo eso. También podemos agilizar procesos repetitivos. ¿Cuáles son los procesos repetitivos que podemos agilizar? Por ejemplo, podemos ordenar, limpiar y revisar los niveles, los ejes, la vista de los planos y las leyendas. Por ejemplo, me pasó recientemente de que en mi trabajo tenía en las plantillas de vista muy desordenadas, o sea, teníamos algo de 100 plantillas de vistas en nuestro modelo. Entonces nosotros queríamos aligerar ese modelo. Entonces, eliminarlo manualmente era muy complejo. Entonces, si nosotros estamos estandarizando nuestro proyecto, lo que nosotros teníamos que establecer primero es, establecemos primero nuestras plantillas que vamos a utilizar y las configuraciones de vista. Esas configuraciones de vista lo pasamos a un Excel y a través del Excel nosotros estamos controlando cuáles son las que queremos en cada proyecto. Entonces, a partir de eso lo filtramos y, por ejemplo, de las 100 solamente reducíamos a 5 o 7 plantillas de vista que solamente estamos utilizando actualmente. Eso es muy importante porque automatiza el tiempo de procesado bastante complejo. Entonces, muy aparte de ordenar, limpiar, revisar, también puede facilitar la múltiples posibilidades de diseño. Y también puede ser la creación automatizada de elementos. Por ejemplo, también cuando nosotros realizamos nuestros proyectos, necesitamos los planos o necesitamos las vistas, y a veces son demasiadas vistas o demasiados planos que nosotros lo tenemos en un Excel. Nosotros lo tenemos en un Excel, o sea, nos ha pasado que lo tenemos en un Excel y se nos hace complicado, por ejemplo, crear
20 o 10 planos por proyecto a cada activo o cada modelo que tenemos, entonces lo podemos automatizar, esas tareas repetitivas. Una vez que nosotros sabemos el proceso en Dynamo, lo podemos automatizar. Ahora vamos a ver lo que es cómo instalar Dynamo. ¿Hasta ahí se entendió para ver un poco del software? Quisiera su participación, por favor, si se entendió hasta ahí. ¿Todo claro? Todo claro. Ya, genial. Entonces, para instalar Dynamo, nosotros vamos a partir de esta web. Entonces, en caso ustedes quisieran instalar Dynamo, vamos a verlo hoy día desde cero. Entonces, primero nos vamos a acá cualquier navegador. En este caso, yo estoy utilizando Firefox y ponemos Dynamo Download. Dynamo Download. Ok, le damos clic y entramos a la primera página. Yo creo que es necesario explicarles la parte de acá porque es muy esencial de que ustedes deben saber que hay dos tipos de software de Dynamo, se subdivide, que es el Dynamo Sandbox, como por ejemplo, todo en Dynamo se basa en lo que es data, o sea, la geometría, los números, todo eso está. Y entonces nosotros podemos procesar esa información a través de Dynamo. Y entonces, sin entrar a Revit o entrar a Civil o entrar a Format, nosotros podemos realizarlo a través de Dynamo Sandbox. Pero en este caso vamos a ver que el Dynamo ya está incluido en Revit, en Civil, en Formit, en Amber Steel, en los diferentes software de lo que es Autodesk a partir de 2020. Entonces, teniendo eso claro, nos vamos a este modelo, que tengo un modelo desenlazado de lo que laboro actualmente. Y por ejemplo, acá tengo un modelo. ¿Y a quién no le ha pasado de que, por ejemplo, en nuestro modelo tenemos información que no podemos extraer a través de una tabla o se nos hace complejo extraerlo? Por ejemplo, en caso de sanitaria, se nos es complejo extraer las pendientes o en algunos casos, por ejemplo, en este caso, se me hacía complicado extraer el assembly code, que es un parámetro de tipo que no aparecía en una tabla y se me hacía complicado extraerlo. Entonces, ¿qué propuesta de solución hice? Es de que lo podía extraer de una manera controlada a través de un Excel. Entonces, es importante saber qué es lo que queremos hacer. Entonces, nosotros queremos extraer este parámetro. Entonces, partimos a través de eso. Para partir cómo extraer la data, nosotros entramos a Dynamo. Nos vamos a la pestaña Manage, en los que está en inglés, sino en los que están en español es en gestionar. Nos vamos a la pestaña Manage y al grupo Visual Programming. Se divide en dos, lo que es el Dynamo y el Dynamo Player. El Dynamo es la herramienta en sí y el Dynamo Player es, por ejemplo, si en caso yo quisiera que cualquier persona venga y ejecute mi script sin modificar mi Dynamo, a través de Dynamo Player, por ejemplo, si abro, esperamos un momento hasta que abra, por ejemplo, puedo exportar los parámetros, o sea, con unos determinados datos de entrada, y a partir de eso solamente ejecutar y se desarrolla. Entonces, vamos a abrir lo que es Dynamo. Esperamos un momento que abra y nos encontramos con la pantalla inicial de Dynamo. La pantalla inicial de Dynamo se divide en tres puntos, lo que es la barra de herramientas, el acceso rápido y la pantalla inicial. La barra de herramientas son lo que están en cualquier software de Windows que mayormente tienen que ver con los archivos. Lo que ahora veremos son la división de Dynamo. Se divide en archivos recientes. En los archivos podemos abrir o crear uno nuevo. Entonces, para abrir un archivo necesitamos ir acá. Recalco que Dynamo es un software bastante potente y de que nos genera bastante ayuda. Porque, por ejemplo, si en caso nosotros quisiéramos aprender Dynamo, ¿a quién no le ha pasado de que siempre tenemos complicaciones, por ejemplo, al aprender Revit y no necesariamente no lo encontramos en algún manual de Dynamo? Entonces, por ejemplo, abrimos acá y acá tenemos ayuda de una gran comunidad. Por ejemplo, en este caso es cómo modificar la visualización de un link a través de Dynamo. Y esto
o sea, no está originalmente en Dynamo, pero nosotros lo podemos realizar a través de Python, y Dynamo es un software bastante potente porque el límite lo ponemos nosotros. Después de programación visual, es un software que podemos aprender con Python, con C#, y hay bastantes cositas que nosotros podemos ir puliendo de acuerdo a las tareas o requerimientos que tengan nuestros clientes. Y aparte de Dynamo, de tener una comunidad, tenemos también lo que son el Dynamo Forum, tenemos también el Dynamo Website, que nos permite realizar como unos pequeños tutoriales de cómo gestionar la información gráfica y no gráfica. Por ejemplo, cómo gestionar listas o cómo gestionar la anatomía de Dynamo. Ahora veremos un poco de introducción de Dynamo. Para ver la introducción de Dynamo, ustedes tienen que saber que Dynamo se ejecuta en la versión 2.6.2. Como les decía, Dynamo es una herramienta potente porque nosotros podemos realizar este tipo de geometría de manera compleja. Una vez que se desarrolla el script de manera parametrizada, nosotros para insertarlo al modelo lo hacemos a lo mucho en menos de un minuto. Esa geometría, al insertarle el modelo, nosotros podemos tener el control. Y en caso, por ejemplo, hay un cambio de diseño o necesiten otros requerimientos, por ejemplo, el cambio de altura, nosotros en Revit tendríamos que editarlo manualmente, pero con Dynamo, si tenemos el control de esa data, podemos editarlo con Dynamo. Entonces, Dynamo se basa en dos elementos. En lo que son los nodos son bloques o funciones, no, son bloques que definen objetos o funciones. Por ejemplo, en este caso, este bloque representa cómo iniciar la línea con un punto inicial y un punto final. Y, por ejemplo, esos bloques se conectan a través de lo que son los cables. Estos cables van desde izquierda hacia derecha. Y todo esto realiza una cierta actividad que nosotros podemos visualizar en nuestro espacio de trabajo. La anatomía del nodo. Vamos a ver una pequeña introducción de la anatomía del nodo. La anatomía del nodo se divide en tres: datos de entrada, datos de salida y datos de previsualización. Los datos de entrada son los datos de que nosotros necesitamos para que se ejecute el nodo, y luego del proceso se generan los datos de salida. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el punto de coordenadas, necesitamos las coordenadas X, Y y Z, y se nos genera un punto ya unificado con estas coordenadas. Entonces, ¿cómo funciona Dynamo? Dynamo se basa en el sistema arrastrar y soltar. ¿Qué es lo que hacemos primero? Buscamos el nodo, generamos el nodo y lo arrastramos. Abrimos Dynamo y para eso creo conveniente regresar a la pantalla inicial, de Dynamo. Y les voy a compartir las divisiones de cómo es Dynamo en la parte de la pantalla inicial. La pantalla inicial se divide en 5. Se divide en lo que son los menús desplegables, que se encuentran algunas funciones básicas de la aplicación de Dynamo, la barra de herramientas, que mayormente están compuestas por una serie de botones para acceder rápidamente a los archivos, y también están el deshacer y el rehacer. Y lo que son la biblioteca, que están compuesta por el conjunto de nodos que podemos acceder de manera agrupada, y nuestro espacio de trabajo. Y esto sería la barra de ejecución. La barra de ejecución hay dos tipos: manual y automático. La diferencia es de que, por ejemplo, con manual y automático, es que en manual nosotros tenemos el control de lo que estamos ejecutando. Mientras con automático, mientras nosotros ejecutamos o ponemos un bloque, ya se ejecutó. Ahorita vamos a ver lo que es Dynamo en la pantalla inicial. Entonces, primero partamos desde cómo insertar el nodo. ¿Cómo insertaríamos un nodo? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos insertar cualquier nodo, siempre nos vamos acá en el grupo Input. En la parte de básico, por ejemplo, nosotros queremos ingresar, siempre saben que Input serían los datos de entrada. En los datos de entrada nosotros podemos tener números, podemos tener letras o podemos tener números a través de barra. Entonces, yo en este caso quisiera un dato tipo string. Entonces, teniendo este dato tipo string, se dan cuenta de que
el nodo ya se ejecutó, porque acá me dice run completo, porque está en automático. Lo vamos a cambiar a manual. Entonces, vamos a poner nuestro primer dato de entrada. Sería mi primera clase de Dynamo. Mi primera clase de Dynamo. Como ven, acá tenemos nuestro primer string. ¿Cómo lo visualizamos? Siempre Dynamo es bien interactivo, pero siempre tenemos que aprenderlo la parte del inglés. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos visualizar, sería con watch. Visualizamos, conectamos. Por ejemplo, ¿cómo conectamos? En la parte de acá, necesita un tipo string. Damos clic y en la parte de acá sería el siguiente clic. Ejecutamos y acá visualizamos el dato tipo string. Sería mi primera clase con Dynamo. Una vez que ya sabemos cómo insertar los nodos en Dynamo y cómo conectarlos, ustedes ven que se ejecuta de manera correcta. Entonces, vamos a realizar la extracción de data a través de lo que es Dynamo de nuestros parámetros. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es extraer toda esta información activo en esta vista. Entonces, ¿qué queremos hacer? Todos los elementos, sería en inglés, all elements, y ahí nos sale interactivo en la parte de Revit, porque, por ejemplo, ya nos sale de tipo, de nivel, de sistema, y nosotros queremos en la vista activa. Entonces, ¿qué va a pasar si ejecutamos? Los 78 elementos están previsualizados. Entonces, una vez que tenemos los elementos activos, nosotros quisiéramos obtener los parámetros. ¿Cómo obtenemos un parámetro? El obtener significa en inglés get. Entonces sería get parameter. Entonces, get parameter sería value type o instancia. Porque lo que queremos es un valor tipo o instancia. Entonces, como ven, acá son diferentes sombreados. En este caso está sombreado porque ya está ejecutado, pero en este caso no, porque necesita datos de entrada. Entonces, ¿qué necesita? Necesita un elemento. Este elemento sería este elemento de acá. Y entonces necesita el parámetro de entrada. ¿Cómo se llamaba el parámetro? El parámetro se llamaba SimplyCode. Pero, ¿qué tipo de entrada necesita? Necesita un tipo string. Entonces, necesita una entrada tipo string. Entonces, este string de acá, insertamos nuevamente. Anti-click, string. Colocamos assembly code. Assembly code. Entonces, ejecutamos. Y tenemos los 178 elementos que hemos extraído. Entonces, muy aparte del assembly code, nosotros al extraer en nuestra hoja de Excel, para poder diferenciarlo, nosotros siempre lo extraemos con familia y tipo. Entonces, aparte del assembly code, copiamos y pegamos con familia y tipo. El parámetro se llamará family and type. Ejecutamos. Y ahí tenemos todos los datos. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no, podría repetir todo el proceso si queda alguna duda. No hay problema. ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo hemos extraído primero la data para poder procesarlo, por favor? ¿Me confirma? ¿Me confirman si quedó todo claro, por favor? Si no hay dudas, podemos continuar. Ya. Entonces, para tener un mayor... el ID, claro, para extraer el ID, el parámetro, hay un nodo llamado ID, que es el ID de acá. Ese es el parámetro ID. O si no, no lo encuentro el parámetro ID, pero sería a través de getParameter. Lo podemos obtener con el getParameter, lo colocamos a través de assembly code, lo colocamos a través de ID, lo colocamos a través de parámetro. Entonces, teniendo claro esta parte de acá, agrupamos para tener un mayor orden. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Lo que hemos hecho es extraer la data. Entonces, para extraer la data, tenemos los valores, pero ustedes se preguntarán, ¿vamos a extraer los valores, los 178 elementos? No, nosotros necesitamos los valores únicos. Entonces,
siempre colocamos acá unique elements. Entonces tenemos unique items. Entonces copiamos y pegamos. Una vez que ya hemos copiado, tenemos los elementos únicos de cada lista. Tenemos los 8 elementos de que encontramos en el modelo. ¿Qué quiere decir? De que en estos elementos hay tipo de 8 elementos que cada uno tiene su assembly code. Entonces, ¿cómo vamos a exportar la data? Nosotros lo vamos a exportar la data a través de Excel. Por ejemplo, nosotros queríamos exportar la data a través de Excel. Entonces, nos sale Excel. ¿Queremos importar o exportar? Queremos exportar. Entonces, para exportar la data en Excel, nos pide datos de entrada. El primer dato de entrada nos dice que necesitamos la data. Para no crear dos nodos de manera separada para esta lista y esta lista, vamos a crear una sola lista que unifique los dos. Creamos una sola lista, list create, unificamos las dos listas. Unificamos. Y, por ejemplo, ya tenemos la data. ¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría los datos del propio Excel. Entonces, para crear nuestro propio Excel, lo que podemos hacer es crear un Excel desde cero. Por ejemplo, en este caso, yo voy a crear un Excel en blanco y lo voy a guardar en escritorio como primera clase introductoria. Lo vamos a guardar en el escritorio, clase introductoria, lo reemplazo porque ya lo había existido antes y guardamos. Ya tenemos el Excel en nuestro escritorio. ¿Qué es los datos que necesita? Necesita los datos de la columna y de la fila, o sea, en dónde va a iniciar nuestra acción de datos. O sea, ¿qué quiere decir? De que necesita saber dónde va a extraer los datos. Y siempre en programación se inicia desde cero. O sea, por ejemplo, el A1 significa como que columna 0 y fila 0. Entonces, vamos a colocar qué tipo de datos necesita integer. O sea, el integer es un número. Entonces sería number. Necesita 0 y 0. Entonces, para el sheet name, ¿qué dato necesita? Necesita un dato tipo string. Entonces, colocamos string. ¿Qué significa sheet name? El nombre de la pestaña. El nombre de la pestaña sería hoja 1. Hoja 1. Hoja 1. Y una vez que tenemos todos estos datos, nos falta la ubicación del archivo, que sería el file path. El file path dice la ubicación del Excel a través de escritorio o lo que nosotros tenemos la ubicación. Entonces nos vamos a file path. Como lo ven, Dynamo es bien interactivo porque no se nos complica hacer los nodos o recordar de manera difícil porque, por ejemplo, en caso de programación nosotros necesitaríamos escribir esto de manera textual y, por ejemplo, cualquier persona que no sepa programación, cualquier tipo de lenguaje, viene con Dynamo y dice, ok, yo quiero exportar mi data de Excel. Entonces, sin saber nada de lo que es programación, sabiendo que en Dynamo ya hay un nodo llamado Excel, entonces colocamos Excel y acá tenemos las diferentes opciones que se nos ponen, por ejemplo, importar, exportar, o por ejemplo, crear los worksheets, o en algún otro ejemplo, y en este caso estamos exportando la data. Entonces, seleccionamos dónde está en escritorio. Escritorio, clase introductoria, file path y ejecutamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Es de que, como ven, ya se ejecutó, pero nosotros lo necesitamos en columnas, no en filas. Entonces estaría mal. Lo tendríamos que corregir. Nuestra data, o sea, toda la información que extraemos, lo colocamos a través de esta data, lo tenemos que transponer. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo transponemos en Dynamo? Solamente colocamos transpose, transponemos lista y lista. Y conectamos. La parte de acá, conectamos y como ven, un momento por favor, ya se ejecutó. Como ven, ya se ejecutó. Ya tenemos los assembly code de este modelo. Esto es muy importante porque, por ejemplo,
Yo actualmente me encargo de lo que es gestión de parámetros. Entonces, si yo quisiera gestionar mis parámetros de manera ordenada, por ejemplo, yo tengo lo que es eléctricas, tengo 57 elementos que cada uno tiene su assembly code y lo tengo de manera controlada. Por ejemplo, si yo quisiera ejecutar y a cada elemento de mi modelo, cada vez que se actualice, colocar el assembly code de manera de tipo, por ejemplo, en caso cambie este código o lo actualicen, ya entonces solamente cambio este código, ya no tendría que buscar el modelo o, por ejemplo, o alguna otra persona que quisiera que ejecute en algún modelador que me pudiera apoyar, entonces yo le diría, oye, ¿sabes qué? Te doy el script y a partir de eso tú lo puedes controlar. Y eso es muy importante porque no solamente aplica a Assembly Code, aplica, ¿a quién no le ha pasado de que quisiera nombrar sus vigas a través de parámetros? Por ejemplo, en caso tengamos base y altura, acá colocamos la base, colocamos la altura y acá colocamos el tipo. Esa información lo gestionamos al Dynamo y a partir de eso ya lo podemos gestionar. Les voy a pasar un link de acá terminando la sesión para ver cómo podemos este script ejecutarlo. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo ejecutarían en caso les importe, les guste ejecutar el script. Una consulta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O es necesario repetir algo? ¿Me confirma? ¿Me confirman, por favor, que esté todo claro hasta ahí? Sí, todo claro. Ya, genial. Entonces, les voy a pasar por el chat la parte del script de Dynamo. Lo voy a compartir a través de un link. Lo voy a compartir a través de un link. Compartir enlace. Ya, ya. Acá les he pasado el link. Ah, no. Sería para chat del grupo de la reunión. Acá van a tener el script de Dynamo. Por ejemplo, acá sería exportación de parámetros. Por ejemplo, para ejecutarlo es de manera práctica, nos vamos a lo que es Dynamo, abrimos Dynamo y en la parte de acá nos vamos a Visual Programming, Dynamo, ejecutamos y nos vamos a Open. Pide acceso, ok, ahorita les gestiono el acceso. Un momento, por favor. Un momento. Compartir. Un momento. Me confirman que ya actualicé los términos. ¿Me confirman, por favor? Ya es acceso público. ¿Se pudo? Ya, genial. Entonces, una vez que ustedes tienen acceso a esta carpeta, van a descargar este archivo. Lo único que tienen que hacer es de que abrir el archivo, por ejemplo, nos vamos acá a Dynamo y en la parte de archivos nos vamos a abrir, en la parte de descarga, yo lo tengo acá guardado como exportación de parámetros y, por ejemplo, ustedes lo que van a cambiar es la parte de acá, porque la familia y tipo va a ser un valor fijo que nosotros necesitamos extraer, pero nosotros en algún otro caso que ustedes quisieran extraer pendiente, acá el parámetro sería slow, o algún otro tipo de dato, por ejemplo, base, altura, y ustedes en caso quisieran agregar otro parámetro, por ejemplo, en caso quisieran agregar otro parámetro más, copian y en la parte de acá, por ejemplo, quisieran extraer base, entonces ahí agregan otro parámetro y acá en la lista CREI le agregan otro ítem más y ahí ya se gestiona automáticamente y eso sería todo por la charla del día de hoy. ¿Alguna consulta o algún comentario? Este nodo les va a servir bastante porque van a poder exportar data a través de Dynamo y eso es muy, muy importante. ¿Me confirman que todo quedó claro? ¿O alguna pregunta, alguna consulta como de final de charla, por favor? Estoy atento acá al chat para poder resolver sus preguntas.
Como comentario final, les digo de que Dynamo es una potente herramienta de que permite controlar no solamente geometría, porque ustedes, como saben, Dynamo permite gestionar más allá de la geometría, permite gestionar todo lo que es datos, todo lo que es datos. Por ejemplo, si nosotros queremos gestionar los datos, es muy importante aprender Dynamo, porque como ustedes les doy el ejemplo de lo que actualmente estoy aplicando en mi trabajo, es de que yo puedo tener todo de manera controlada. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, si cualquier persona viene y dice, oye, quiero que me apoyes con este script, la otra persona, sin saber Dynamo, solamente ejecutaría a través de este script, por ejemplo, las diferentes especialidades. Por ejemplo, en este caso, yo tengo eléctricas o comunicaciones, que son 63 elementos, que lo ejecutaría con un solo clic. O sea, lo ejecutaría y lo llenaría automáticamente. Esa automatización de tiempo, ahí es donde nosotros podemos aplicar el Dynamo. El Dynamo es una potente herramienta de que espero se animen a llevarlo porque es una muy potente herramienta que lo vamos a ver con un montón de aplicaciones. Sí, se va a pasar a lo que es un link para lo que son, para la descripción del taller de Dynamo. ¿Me confirmas, porfa? Hay que iban a mandar un link. Va a mandar Sí, un link para chicos. lo. Sí, sí, ingeniero Oscar. En breve se va a estar mandando un link, uno para el tema de la asistencia. Y bueno, Inge puede continuar también, no se preocupe. Ok, ya. En caso, por ejemplo, les voy a mostrar un Dynamo Player que realicé. Un momento, por favor. Lo tengo en codificación, Dynamo. Ya. Por ejemplo, yo tengo para eliminado de vistas. Y para eliminado me pide cerrar Dynamo Player. Ya, cierro Dynamo. Y con Dynamo, no solamente puedes realizar desde el mismo Dynamo. Con Dynamo puedes realizar este tipo de cosas. Y un momento, por favor. Mientras se ejecuta, como la primera vez que va a ejecutar, va a demorar un poco. Como ustedes ven, realiza una interfaz gráfica. Y la ventaja de saber Dynamo es que esto lo he hecho con bloques. Ni siquiera lo he hecho con programación textual. Todo esto está hecho con un package llamado DataShape. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que me permite acá? De que, por ejemplo, yo quisiera filtrar las vistas solamente de alumbrado y toma corriente, o todo lo que es port, y lo demás lo borraría. Entonces, la parte de OK, y por ejemplo, si me voy a VV, a lo que sería eliminar las vistas, los filtros, ya me eliminó todas las vistas adicionales. Ya me eliminó todas las vistas adicionales. Lo vamos a hacer nuevamente. Lo vamos a hacer nuevamente. Un momento, por favor. Vamos acá. Acá. Como ven, acá tengo algo de 150 o 200 filtros de vista que se nos complica borrar. Y estar borrando cada vista es demasiado tiempo en horas hombre solamente para eliminar. Entonces, nosotros lo que hicimos es estandarizar nuestros filtros de vista. Nosotros ya tenemos unos filtros de vista. Por ejemplo, en este caso, nosotros ya tenemos un view template de que están con nuestro nombre, de que, por ejemplo, son porta alumbrado y porta toma corriente. Entonces, teniendo esos datos de entrada, nosotros ejecutamos nuevamente y sería porta alumbrado y porta toma corriente, le damos en OK, nos vamos a visualizar gráficos nuevamente y en filtros hemos limpiado de manera correcta todos los 150 elementos que teníamos en lo que son filtros. Hemos limpiado de manera efectiva y estandarizada todos esos filtros. Y muy aparte de eso, también otro ejemplo práctico que he podido hacer son lo que son la importación de datos. Con Dynamo se puede gestionar vistas y enviarlas a los planos. Sí, claro, se puede generar las vistas y enviar a los planos. Y enviar a los planos, porque nosotros, un ejemplo muy práctico que me pasó acá también, es que en cada plano
necesitas saber tú, o bueno, necesitas que la leyenda esté en todos los planos. Entonces, la leyenda ya tiene una ubicación predefinida. Con esa ubicación predefinida, lo ubicamos en lo que es Dynamo y a través de eso lo gestionamos. Y, por ejemplo, en este caso, extrae mi Excel a través de lo que son eléctricas, mis parámetros, los parámetros del modelo de acá que les decía, los parámetros del modelo de acá, los gestiona y los extrae de manera tanto el assembly code y el type. O sea, el primero extrae la data y luego ya me gestiona el parámetro de, en vez de get, vamos a hacer set, porque set sería como colocar el parámetro. Y entonces se coloca automáticamente los 60 elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera solamente ejecutar, me voy a lo que es Dynamo, ejecuto, y todos estos códigos ya se está colocando de manera manual. Ya se está colocando de manera manual y de manera automatizada todos estos códigos ya están colocados. En este caso ya han estado colocados porque ya, ya se ha filtrado anteriormente, pero que sepan que se puede controlar de esta manera. ¿Hasta ahí alguna duda o quisieran saber qué es lo que se pudiera hacer más con Dynamo? Me indican, por favor, algún otro caso práctico. Lo que he llegado a hacer también, o lo que se podría enseñar en lo que es el taller, se tiene planificado, es la creación de lo que son materiales o zócalos en ambientes. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado de que quiere colocar sus zócalos o sus acabados en sus ambientes? Entonces, con Dynamo lo puedes colocar de manera automatizada. Tanto zócalos, puedes colocar pisos, puedes colocar techo, todo también. Y eso automatiza pasión. Sí, se puede automatizar la creación de las tablas y a través de la personalizado se puede crear las tablas. También se puede exportar tanto el creado y tanto la exportación de tablas, porque mayormente lo que nos pasa es de que tenemos algo de 20 a 30 tablas, de que nosotros necesitamos exportarlas y lo podemos exportar a través de Dynamo. Y la ventaja a través de Dynamo es de que nosotros ya tenemos los nombres de manera directa, o sea, ya no tenemos que cambiarle ningún nombre, porque nosotros controlamos esos nombres a través de una lista de Excel. Esa lista de Excel lo podemos controlar y pues eso sería el factor controlable. Todo en Dynamo sería mejor que lo controlen a través de la data, los inputs. Y para mí, la manera más correcta es gestionarlo a través de un Excel. ¿Alguna otra duda o algo que quisieran ver, por ejemplo? ¿Se puede generar tarjeo? Sí, se puede generar todo tipo de tarjeo. Se puede generar todo tipo de tarjeo. Se puede generar todo tipo de tarjeo, tanto de lo que son elementos arquitectónicos y también lo que son encofrados. Encofrados también se puede gestionar. Lo importante de que, por ejemplo, la facilidad de que tú puedas gestionar el tarjeo es de que una vez que ya tú sabes tarjeo, puedes gestionar lo mismo para estructuras, pero en vez de, o sea, crear tus elementos de lo que son de tipo tarjeo, lo cambiarías a lo que son encofrado. Pero sí se puede gestionar tarjeo, lo que son los puntales también se puede gestionar. Yo he gestionado o creado script de lo que son tarjeos. No tengo a la mano el modelo en este disco duro, pero se los podría alcanzar o incluir en el listado en curso. ¿Alguna otra duda? ¿Me confirman, por favor? Para comprender Dynamo, ¿es necesario conocer algún lenguaje de programación base? No, no es necesario ningún tipo de lenguaje conocer, porque, por ejemplo, como les muestro, para saber Dynamo solamente tienes que aprenderte las funciones. Por ejemplo, en caso de las funciones, tú quisieras obtener los parámetros de un determinado tipo, o sea, solamente pones getParameter y esto sería sin necesidad de saber un lenguaje Python o sea, saber un lenguaje C#, Dynamo nos facilitaría bastante eso.
Entonces, si no tienen alguna duda, muchas gracias por su asistencia. Ha sido una charla bastante enriquecedora y estoy atento a sus comentarios. En el curso se va a ver bastante... acá hay otra pregunta. ¿En qué se difiere de Grasshopper y Rhinoceros? Grasshopper es un software de programación visual para lo que es enfocado a lo que son rinoceros. O sea, en Dynamo es enfocado para lo que es Revit, pero Grasshopper es enfocado para que lo es rinoceros. Hay interoperabilidad, o sea, ya se genera la interoperabilidad entre, o sea, de que tú generas los datos desde Grasshopper, lo pasas a Revit y en Revit lo gestionas esos parámetros con Dynamo. O sea, ya se puede gestionar. Por lo de que la comunidad es bastante grande, ya se ha generado lo que son los scripts, esto se ha generado a través de scripts. Y incluso he probado una vez para lo que es Grasshopper y Dynamo, y sí es posible la interoperabilidad. Dynamo no se limita con solamente Revit. ¿Alguna otra pregunta? ¿En curso de Dynamo puede aplicarlo a todas las especialidades o existe un curso de Dynamo por especialidad? Como ven, el curso de Dynamo estaría enfocado a todas las especialidades. Va a haber ejemplos bastante prácticos desde las primeras clases, como por ejemplo, primero se verá lo que son trabajo de listas. Entonces, las primeras clases vamos a ver en cómo exportar nosotros metrados o cómo exportar lo que son vistas, planos, a través de listas. O sea, sabiendo el concepto de lo que son listas, podemos exportar esa data. Entonces, esa data se puede gestionar a través de Dynamo para todas las especialidades, porque los metrados, las vistas, lo tenemos en todas las especialidades. A Civil 3D, no, solamente se enfoca a lo que es Revit por ahora. Se podría ver algunos otros cursos para lo que son, por ejemplo, los siguientes niveles, de que sería Dynamo con Python, o los creación de Dynamo con Zero Node, que son los con nodos con C#, o también con otro software, que significan el Civil 3D o el Robot, por ejemplo, solamente enfocado a esos software. Pero por ahora solamente será en Revit. ¿Alguna otra consulta? Las clases, ¿qué días serían? Inge, Está, Oscar, dime. no sé si me escucha, ingeniero. Sí, sí, todo correcto. Te escucho. Listo, listo, Inge, disculpa que lo corte. Han estado escribiendo también al interno y vamos a comentarles brevemente el tema del curso, viendo que ya es una pregunta constante sobre Julio. Estamos nosotros, chicos, venimos trabajando. Para los que no nos conocen y los que ya conocen sobre nosotros siempre estamos enfocados en brindar cursos de calidad. Entonces, nuestros cursos se preparan con meses de anticipación, desde buscar una metodología, tener una malla curricular completa. Nosotros no dejamos nada a medias, siempre trabajamos con proyectos prácticos enfocados a la vida real, ¿no? Que es lo que justamente nosotros vamos a desarrollar y eso toma su tiempo. Entonces, venimos desarrollando ahora este curso de especialización. Muy pronto se va a lanzar. Les invitamos sí que estén atentos a nuestras redes sociales porque se viene el lanzamiento de este curso. Entonces, cada curso, chicos, lo manejamos de manera especial. Es por eso que no se lanza cada curso mensualmente o trimestralmente. Cada curso de especialización toma su tiempo. Es por eso que es especial. Tiene fechas de lanzamiento especiales y justamente eso es lo que vamos a hacer llegar prontamente en nuestras redes sociales. En este y todos los cursos que ustedes en realidad pueden ver en la página web. Entonces, esténse atentos que vamos a brindar esa información. Vamos a brindar también un enlace para las personas que desean recibir información. Hay formas de premiarlos. Obviamente nosotros queremos hacerlo. Como se les ha comentado, estamos viviendo nuestro mes de aniversario, por decirlo así. Es por eso que estamos teniendo esos talleres gratuitos. Vamos a lanzar un link ahora que se va a compartir para las tres primeras personas que desean llevar este curso de especialización. Obviamente estamos preparando esa información. Estas tres primeras personas van a tener un descuento de 50 soles a la inversión.
ya sea una inversión promocional o regular y demás, van a tener ese descuento aplicable a la inversión como tal. Como ya saben, nosotros nos enfocamos en un proyecto completo, es lo que estamos trabajando ahora, así que ese es el enlace netamente exclusivo para las 3 primeras personas. Y ya en lo posterior vamos a compartir también, cuando tengamos la información completa del contenido de nuestro curso, se les va a hacer llegar la información para que le puedan revisar, pero este enlace netamente es para esas 3 primeras personas. Y la información ya el ingeniero Oscar les ha comentado, estamos preparando un curso completo enfocado a lo que es el trabajo con Revit. No sé si quiere acotar algo más, ingeniero, para poder culminar este taller. Como comentario final, les quería decir de que Dynamo no solamente está limitado a lo que te permite realizar potentes herramientas como lo que son interfaces. Ahí en el curso también incluiremos lo que son interfaces. Por ejemplo, en este caso, sin saber nosotros un tipo de lenguaje que es Python o C# o cualquier, por ejemplo, Java, en este caso nosotros podemos crear nuestro interfaz a través de bloques. Y estos bloques son bastante prácticos, porque no solamente necesitamos saber cómo funciona sin saber el lenguaje de programación. Entonces, como les iba explicando, el software Dynamo es un software bastante potente, porque el límite, la complejidad lo ponemos nosotros. Si queremos nosotros personalizar nuestro script para diferentes tipos de casos, este nodo se expandiría mucho más de lo que lo he hecho de manera más corta para que se pueda ordenar y sea el tiempo de ejecución menor. Entonces, muchas gracias por su atención. Ha sido una charla bastante enriquecedora. Espero que les sirva el script que les estoy pasando y lo veremos en el curso. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Listo, ingeniero Oscar, ha sido un placer tener este taller y sobre todo aprender tanto, que obviamente cómo va avanzando, ya que no solamente nos quedamos en Revit, sino hay formas de automatizar los procesos, desde los modelos, la parte documentativa. Muchas gracias, Inge, nos ha quedado bastante claro también la información que nos ha podido brindar por absorber las consultas que hemos podido tener y también a ustedes, chicos, por haber estado presentes durante este taller. Vamos a tener información que se les vamos a brindar en la posterior. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que se vienen lanzamientos. Tenemos en lanzamiento un curso también. Y como saben, nuestros cursos son exclusivos en fechas específicas. A veces pasa que ya inició y quiere ingresar y ya no se puede y están pensando que de repente es el siguiente mes. No, cada inicio, chicos, es especial. Nosotros tenemos inicios de forma ya en cronograma, así que eso también hay que preverlo desde ya. Se les va a enviar la información en lo posterior. Agradecerles, invitarlos también al día de mañana. Tenemos nuestro tercer taller. En realidad tenemos 2 talleres. Empezamos a las 7:30 de la noche y el segundo taller es a las 8:30. Todos son con certificación Autodesk. Te he enviado el link de asistencia también. Aquellos que no lo hayan hecho, por favor, regístrense. Este es el registro final ya como tal. Les va a llegar a su correo el proceso para hacerlo de Autodesk. No se preocupen. Y nos estamos viendo con los que podamos el día de mañana. Gracias, ingeniero Oscar. Gracias a todos por su atención. Y hasta otra oportunidad, quizás hasta el día de mañana. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos, hasta luego.